Bueno, 11 de la mañana en punto en la República Argentina. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país. Es el Día de la Independencia, que fue un 9 de julio de 1816, 204 años de la Declaración de la Independencia. Y para charlar un poquito de esto, para hacer un poco de historia y para contextualizar esta fecha tan pero tan significativa y tan importante para los argentinos, vamos a saludar al profesor Héctor García. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. ¿Cómo andás vos? Y saludos a todos los oyentes. Bueno, me tomo el atrevimiento de tutearte, de tratarte de vos. No, pero por favor, si nos conocemos desde hace mucho, así que no hay ningún misterio, me podés tutear. Héctor, bueno, nada, preguntarte por esta fecha, yo decía, tan importante, tan cara a los afectos de los argentinos, tan significativa para nuestra historia de vida como país, digo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Mira, yo siempre lo digo, ¿no? Porque hay dos formas de recordar las fechas patrias, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que nosotros tenemos uno de los pocos países del mundo que tiene dos fechas patrias, o sea, una el 25 de mayo y la otra el 9 de julio. Uh-huh. Porque bueno, lo que pasa es que en el 25 de mayo lo que se produce es una ruptura con la corona española. Claro. Pero el gobierno que se instaura, la primera junta, es un gobierno provisorio hasta tanto la situación en España se solucione, porque España estaba invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte, por Francia, Uh-huh. y bueno, a pesar de la ruptura, es un proceso de separación, pero no de independencia, porque seguimos jurando fidelidad al rey Fernando VII, Claro. ¿no? Exacto. Pasaron después 6 años, tuvimos la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea del año 13, se creó un cargo de director supremo de lo que en ese momento no se sabía que iba a ser Argentina como tal, como nación, ¿no? Nosotros hablábamos en esa época de Provincias Unidas, Uh-huh. Río de la Plata, de ahí que en la letra del himno nacional se hable, no, obviamente de provincia, se hable de sur, y en ningún momento aparece específicamente la palabra Argentina. Mirá vos. Lo que pasa que la idea de nación se va a construir mucho después, Claro. ¿se entiende? O sea, porque después de las guerras de la independencia viene un largo periodo de guerras civiles entre los proyectos del interior, federales, el proyecto centralista de Buenos Aires, que se zanja en la batalla de Pavón allá en 1861 a partir de la presidencia de Mitre, donde se impone obviamente el pensamiento porteño sobre el resto del país, y a pesar de que nosotros decimos que somos un país federal, en realidad somos un país bastante unitario, ¿no? Esta frase de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, nunca más cierta, ¿no? Claro. Y aparte sigue vigente con el paso de los años esto. No, Sí. por supuesto, o sea, todavía seguimos discutiendo las coparticipaciones, el abandono del norte del país, y pasan los gobiernos, algunos hacen intentos por mejorar esa situación, otros no, pero la cuestión sigue pendiente, digamos, Claro. ¿no? O sea, somos un país que hemos centralizado nuestro desarrollo en función a Buenos Aires y por ende también a lo que llamamos la Pampa Húmeda, ¿no? Claro. Entonces, volviendo atrás, la independencia se declara 6 años después de la Revolución de Mayo en Tucumán, justamente porque se pidió que el centro de decisión no vuelva a ser Buenos Aires, como fue el 25 de mayo, que fue en el Cabildo, ¿no? Frente a la Plaza Mayor. Y entonces la decisión se toma en Tucumán. Hay que aclarar que las provincias del litoral, inclusive Artigas, que estaba a cargo de la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, Uh-huh. que nos pertenecía en ese momento como antiguo territorio del virreinato, no participan, van a adherir después. En realidad son las provincias del centro y del norte las que deciden la declaración de la independencia de España, y eso, bueno, vos sabés que le va a dar un impulso a las campañas libertadoras de San Martín,
que uniéndose con las campañas libertadoras de Simón Bolívar, que venía de Venezuela, se logra, digamos, primero, bueno, tomando Chile, luego el Perú, y por último, el último reducto en la zona del Alto Perú, ¿no? En la batalla de Ayacucho, de 1824, se pone fin definitivamente al dominio español, o sea que declaramos la independencia, pero siguieron 9 años de guerra contra la resistencia española, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, podemos festejarlo, como te decía al principio, de dos formas. Haciendo un recordatorio, un pequeño recordatorio como yo te estoy haciendo ahora, bueno, dónde fue la independencia, quiénes participaron. Agrego esto último, ¿no? Ahí se discutió también la forma de gobierno, donde Belgrano planteó la instauración de una monarquía de origen incaico que fue rechazada, porque, bueno, Belgrano siempre tenía una preocupación por la igualdad, tanto de mujeres como de negros, como de pueblos originarios, y eso lo impulsó a tratar de formar un país no excluyente, sino integrado, ¿no? Y lamentablemente el proyecto belgraniano fracasó y Belgrano muere bastante joven, a los 4 años en 1820, por eso estamos hablando de los 200 años de Belgrano, muere en Buenos Aires, en la más absoluta pobreza. Entonces, hay otra forma de recordar esta fecha que es la que a mí me gusta. Además de hacer un recorrido histórico para saber esto, que se repite todos los años y lo escuchamos, es preguntarnos los argentinos de qué hablamos cuando hablamos de independencia, hacernos un montón de preguntas al día de hoy, 2020, pensando en que la historia como identidad te ayuda a construir un futuro. Entonces, ha habido una corriente, sobre todo en los últimos años, que ha intentado quitar esta idea de la identidad, esta idea de que parece que cuando uno habla de la historia es volver a revolver el pasado, entonces siempre estamos anclados en el mismo lugar, y este es un error grave, un error conceptual, pero también un error grave como país, porque los países tienen una historia, tienen un presente y van a tener un futuro. Vos no podés construir tu presente, y hablo ahora desde lo familiar, lo mismo que me pasa a mí o a cualquier vecino, si yo desconozco mis propios orígenes. Exacto. Si yo no sé de dónde vengo, no sé quiénes son mis padres, no sé quiénes fueron mis abuelos, y resulta que parece que caí en el mundo, ¿no?, traído por un plato volador. Y bueno, algunos piensan que el pasado pisado, ¿no? Por eso el historiador Felipe Piña dijo, no, el pasado pensado, no pisado. Porque justamente cuando yo analizo el pasado, puedo entender un montón de situaciones que hoy nos están ocurriendo. Y te voy a mencionar una que yo ya estoy cansado de escuchar el término, para decirle a la gente que no es nada nuevo cuando hablamos de la grieta, ¿no? Porque en la historia argentina, lamentablemente, han existido muchas grietas, muchas. Esta no es no es ninguna novedad, ¿no? No es ninguna novedad. Y justamente todo este tipo de grietas que se han dado en la historia argentina se producen porque nosotros nos ha faltado algo a pesar de tener 204 años, y te voy a agregar algo, de relativa independencia, porque un país no es libre porque cantamos el himno, izamos la bandera y ondea en un mástil. Un país es libre cuando puede decidir sobre sus propios recursos naturales, cuando puede decidir libremente un proyecto económico, social, educativo, cultural o sanitario sin la interferencia externa. Claro. ¿Se entiende? Porque la independencia nos lleva al término soberanía, y muchas veces decimos la Argentina es un país libre y soberano. Bueno, yo lo pongo en duda,
porque tenemos una independencia y una soberanía en lo formal. Claro. Pero en cuanto a nuestro desarrollo libre y armónico como país, tenemos muchas trabas, empezando porque nuestra economía se ató mucho a los intereses externos y la prueba está de la interminable deuda externa que tiene que tener y soportar el país por las malas administraciones de muchos gobiernos, que eso nos limita, porque Ricardo, si vos estás endeudado, vos querés renovar la radio y ponés como garantía tu casa, si vos no pagás la deuda, terminás con la casa embargada. ¿Se entiende? O sea, quien te presta se tiene que agarrar de algún lado. Exacto. Y, a ver, primero, cuando vos ves que hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional viene y audita, controla, verifica en qué se va a gastar el dinero del presupuesto nacional de Argentina. ¿Para qué vienen y para qué auditan? Porque si vos le pediste plata, ellos quieren saber si se la vas a devolver. Claro, exacto. Entonces te auditan y te dicen, no, mira, si ustedes van a gastar esto en salud, van a gastar esto en educación, en desarrollo científico y tecnológico, en proyectos de desarrollo económico, etcétera, etcétera, no queda plata para pagar la deuda. Claro. Entonces ahí el organismo externo empieza a decir, no, hay que recortar acá, hay que recortar allá, hay que recortar acá, el famoso recorte del gasto público. Y nosotros tenemos esa campanita de que tenemos que recortar el gasto público y no tenemos que ser deficitario. Y sí, a ver, anda, fíjate qué hace con el gasto público Estados Unidos, que gasta mucha plata, por supuesto, que tiene como para responder, Claro. pero no están preocupados muchas veces por el gasto público. Ahora, nosotros sí tenemos que estar preocupados porque tenemos condicionamientos externos por el pago de una deuda que hemos contraído y que, por supuesto, si uno contrae una deuda la tiene que pagar. Yo no estoy de acuerdo con que, no paguemos nada. Bueno, primero seamos responsables. No nos podemos endeudar y después decir, ahora no te pago. Claro, exacto. Porque eso le quita credibilidad al país, le quita la posibilidad de inversiones al país. Entonces, a mi entender, a veces eso es un falso nacionalismo, ¿no? Porque al contrario, eso trae más perjuicios que beneficios. Por eso vemos cómo el gobierno, con una deuda con el Fondo Monetario que hereda de la época de Macri, está tratando por todos los medios de ver cómo puede negociar, cómo puede pedir una quita, cómo puede pedir un plazo, pero no para no pagar, no para tener la voluntad de pagar. ¿Se entiende? Es como cuando el banco te dice, bueno, ¿usted quiere pagar? Sí, bueno, te voy a dar más plazo. Y vos te comprometés a pagar. Pero vos estás sujeto al acreedor. Claro. Y eso a vos te impide manejarte en forma autónoma, en forma libre. Por eso que yo pongo en tela de juicio la libertad de Argentina, la libertad que Argentina consiguió. Porque Argentina tiene que declarar su segunda independencia. Y es aquella que nos va a llevar a ser autónomos económicamente. Alguno que puede estar escuchando dice, ¿qué quiere García? ¿Que nos cerremos? ¿Que no estemos integrados al mundo? ¿Que salgamos de la globalización? No, porque al mundo tenés que estar integrado. Porque nosotros necesitamos del mundo, el mundo necesita de nosotros. El problema es cómo te plantás ante el mundo. Si te plantás de pie o te plantás de rodillas. Y creo que la Argentina, con todo el potencial que tiene, con todos los recursos que tiene, se está planteando ante el mundo de rodillas. Y entonces ahí es donde tenemos que, los argentinos, aprovechar esta fiesta patria, no solo para poner la bandera, sentirnos orgullosos de ser argentinos y recordar el 9 de julio y la casita de Tucumán, sino que nos tiene que llevar a todos, ciudadanos y política, todos, a repensar un país soberano,
y que realmente de una vez por todas le rinda honores a Belgrano o a San Martín, porque mientras no logremos una independencia, un desarrollo autónomo y libre, estaremos eternamente en deuda con quienes nosotros llamamos los padres fundadores de la patria. Entonces, esta es la cuestión. Entonces, en vez de ver en los medios, Ricardo, tantos odiadores seriales, porque yo ya los llamo odiadores seriales, y no me importa si son de un partido, si son del otro, porque los hay en todos lados, me parece que esa es la Argentina que no sirve. Porque también te voy a decir algo, si uno estudia la historia argentina, Ricardo, la historia argentina está plagada de violencia, plagada de violencia. No somos el país de la palomita de la paz, como alguna vez se pretendió mostrar o enseñar. Somos un país que cuando se desata la violencia somos violentos. Y yo creo que hoy hay una grave irresponsabilidad en la sociedad, en los medios, en los gobiernos, ¿se entiende? Con respecto a tirar leña al fuego, cuando tendríamos que sentarnos a pensar y a refundar la Argentina, porque estamos en una situación, saquemos a la pandemia vino a empeorar todo, pero porque empeoró en la Argentina, empeoró en el mundo entero. No le podemos echar la culpa al gobierno del mundo, porque la pandemia ha hecho un desastre en el mundo entero. Saquemos la pandemia, empecemos en el 2021. Sería interesante, y a mí me pondría muy contento, que nos sentáramos una mesa a lograr un acuerdo mínimo que permita que la Argentina pueda ser gobernada en paz y en beneficio de todos, poniendo la proa del barco en el progreso económico. Porque cuando vos ves en los noticieros que se produce un asalto violento, que a una señora le arrebatan la cartera y la arrastran con una moto, todos nos indignamos, pero no nos preguntamos qué es lo que está fabricando delincuentes. Es cierto. Y no nos preocupamos de la fábrica de delincuentes, nos preocupamos en ver cómo reprimimos la delincuencia. Y vos la vas a reprimir, y vas a poner penas severas, y algunos piden la pena de muerte, y otros piden esto. Mirá, mientras no cierres la fábrica, ¿y cuál es la fábrica? La exclusión, la tremenda desigualdad, la falta de oportunidades a los jóvenes, la falta de trabajo, la recuperación de la cultura del esfuerzo y del trabajo, que la hemos perdido en estos últimos 40 años. Entonces, esas son las cosas que tenemos que discutir si queremos construir un país digno, y entonces sí, va a poder descansar en paz Belgrano y San Martín. Es así. Sin dudas. Pero bueno, hay un punto importante, Héctor, que nombraste hace unos minutos atrás, y tiene que ver con esto de bajar el gasto público, digo, porque pasan los gobiernos, sea del color político que sea, y el gasto público no se baja. Al contrario, cada vez parece que gastamos más. Claro, pero cuando vos hablás de bajar el gasto público, por supuesto, lo que hay que bajar es el gasto descontrolado del Estado, por ejemplo, cuando se hacen compras superfluas, por ejemplo, no sé, los ministerios necesitan papel y en vez de comprar, estoy diciendo una cosa muy sencilla como ejemplo, ¿no? En vez de comprar 2 resmas, compramos 700 resmas. Claro. ¿Se entiende? Cuando yo de repente doy de baja un puesto laboral por jubilación de una persona que estaba en ese lugar, pero la dejamos para que pudiera tener su aporte jubilatorio, pero no estaba cumpliendo una función, y en lugar de esa persona pones 3. Bueno, ahí está el gasto público que hay que controlar. Pero ¿sabés qué pasa, Ricardo? Lamentablemente, a veces el gasto público fue con la lupa
mirando a la salud, por ejemplo. No, mirá, no vamos a construir un hospital porque no da el presupuesto, o no vamos a hacer una escuela porque no da el presupuesto. No vamos a pagar mejor a las enfermeras, a los médicos, o a los docentes, o a la policía, ¿no? Porque, bueno, no da el presupuesto. Primero tenés que fijar qué cosas son esenciales que no puede manejar la iniciativa privada, y que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Fuerzas Armadas, Poder Judicial y sistema carcelario, educación, salud, seguridad. Bueno, ahí, y por supuesto, y me estoy olvidando muy importante, inversión en ciencia y tecnología, porque un país que desfinancia la ciencia y la tecnología, y eso lo vimos, haciendo reducción del gasto público, es un país que se condena a vivir en la dependencia y en el subdesarrollo. Sin duda. Nosotros tenemos que generar conocimiento. Entonces, esas áreas no son las que tienen que tocar. Hay que tocar áreas donde, por ejemplo, no se hace control de las compras, donde de repente aparecen los hechos de corrupción, ¿no? Que han aparecido en las grandes licitaciones que ha hecho el Estado, en donde han sido sospechados todos, ¿se entiende? Porque todos los gobiernos después salta que tuvieron alguna cosita, ¿no? Entonces, yo gobierno te digo, mira, Ricardo, si vos querés la obra, en vez de 20 millones pasamos 40, y yo te la adjudico a vos, pero bueno, después arreglamos en los papeles otra cosa, yo presento los 40, vos firmame, y el corrupto se lleva los 20, y bueno, y así muchas cosas más. Es cierto. Entonces, otro veneno que tiene el país y que hay que tener es la corrupción. Pero a mí, yo lo que estoy en contra es que cuando se mira la corrupción de un solo costado, no, acá la corrupción es de derecha, la corrupción es de izquierda, la corrupción es de centro. No hay corruptos y inmaculados. ¿Se entiende? Cuando se investigan los casos de los hechos del gobierno de Cristina, que la justicia actúe y que investigue, y que después investigue a Macri Es cierto. por el tema del correo, que se quiso condenar la deuda, con las empresas offshore. O sea, a ver, no, la justicia va para un lado, va para el otro según cambian los gobiernos, no. Eso te muestra también que ahí tenemos un grave problema con la justicia, que no es independiente en la Argentina. Los jueces tienen que investigar y tienen que actuar en función de la ley, y condenar si corresponde y si tiene las pruebas en función de la ley. Y si esto le corresponde, si alguien es corrupto y es ladrón en un gobierno peronista, que vaya preso. Y si alguien es corrupto y ladrón en un gobierno de Juntos por el Cambio, que vayan presos. Exacto. O sea, esa es la gran deuda que tenemos en la Argentina. Porque si no, los que hacemos las cosas bien, los que trabajamos, los que no intentamos robar por ningún aspecto, los que somos responsables, por eso, mira, más actualidad que el tango Cambalache, imposible. Escuchás el tango Cambalache, que fue escrito en la década del 30 y tiene una actualidad casi a 100 años, increíble, y te diría yo potenciada, porque resulta que todos estamos revolcados en el mismo lodazal y da lo mismo, ¿no? Que seas rey de basto, colchonero, polizón, cura, lo mismo un burro que un gran profesor, da lo mismo todo. Es un dale, digamos, un vale todo. Y me parece que esa es la gran deuda que tenemos, ¿viste? Por eso que a mí me pone muy amargado, y te lo digo porque yo estuve en la política, ahora no estoy en la política, pero a mí me amargó mucho una cosa de la política, que cuando vos tenías una buena idea y podía ser llevada a cabo, y porque la iniciativa viene de la oposición, entonces se la veto, no se la apruebo, le digo que es mala, porque si no se van a llevar el mérito ellos, la vamos a hacer, pero el mérito y la idea fue de ellos. Y la verdad que en ver la política desde ese punto de vista es muy miserable, porque la política es una herramienta para transformar, una herramienta que tiene que ser usada para beneficio de la gente y no de los políticos
que están muchas veces atornillados al poder con tal de seguir en la política, cobrar de la política. No, la política, que me perdonen, no es eso, es una herramienta. Ahora, si yo entro a la política y soy sucio, si yo entro a la política, descalifico al otro, yo entro a la política y soy corrupto, bueno, eso obviamente no es la política. Y después se enojan cuando la gente dice que no quiere saber nada de la política y todo. Y muchas veces ahuyentan a la gente que tiene ganas y de hacer las cosas bien, buena voluntad, te terminan ahuyentando, porque, viste, si pensás distinto, te tratan de apartar por todos los medios, porque sí, sos bueno, pero no estás conmigo. No se trata de estar conmigo o con el otro, se trata de poner el hombro para que los problemas del país o los problemas de nuestra comunidad se solucionen. Claro. Pero esa lógica está muy instalada, y que fue lo que a mí, particularmente cuando estuve en la política, me hizo mucho daño. Cuando yo fui candidato a intendente porque tenía la buena voluntad de hacer algo por el partido de Rivadavia, dejar lo que estaba bien hecho, pero hacer muchas cosas que no se estaban haciendo. Bueno, perfecto, la ciudadanía decidió elegir otro intendente, ningún problema, ese es el juego democrático. Pero yo no entré con la idea del poder, al contrario, ser intendente es un rompedero de cabeza, y yo me metía solito en el rompedero de cabeza. ¿Por qué? Porque tenía la intención de ver si podía aportar algo. No se dio, perfecto, veré cómo puedo aportar desde otro ángulo, de otro punto de vista, ¿no? Pero creo que nos debemos, los argentinos, una profunda reconciliación, Ricardo, porque si no tomamos en serio esto, ya no nos está quedando mucha cuerda, ¿eh? Es cierto. No hay mucho hilo en el carretel. Y cuando todo explote, aquellos que se piensan que están a salvo, se van a dar cuenta que no está a salvo nadie. Entonces, no desatemos los demonios, no desatemos la violencia, tengamos mucho cuidado con las cosas que decimos en las redes, en los medios, no carguemos a la sociedad de odio, venga de donde venga, porque vamos a estar en un problema. Sin dudas. Entonces, bueno, esta fecha nos tiene que servir para esto, ¿no? Para plantearnos cosas. Me dice un oyente, ¿qué hacemos con la gente que no quiere trabajar y vive de los subsidios del gobierno, ya sea nacional, municipal, provincial? Bueno, ese es un problema que por ahí el oyente, no sé si me escuchó, que yo hace un rato lo dije. Volver a la cultura del trabajo. Claro. Se va perdiendo. Miren, la cultura del trabajo tiene que ver con lo que vos vas viendo hasta en tu propia familia. Cuando vos ves que tu abuelo no trabajó, tu padre no trabajó, que no hay una cultura del trabajo, en la mayoría de los casos, entendamos, tampoco tiene que ver con una decisión personal de alguien que no quiere trabajar. ¿Hay gente que no quiere trabajar? Sí, por supuesto. No son la mayoría, pero como a la gente que por ahí no quiere trabajar se agregó un montón de gente que quedó sin trabajo, porque hace rato que no tenemos rumbo, que no tenemos un proyecto de país claro y perdurando en el tiempo, eso se ha ido agrandando. Entonces son hábitos que se van instalando en la sociedad, que son negativos, por supuesto. Sin dudas. Son negativos. Entonces, eso es lo que hay que torcer. Porque a veces, si no, hacemos un análisis muy simple. Yo conozco un chico que se le ofreció trabajo para ir al campo y no quiso, que yo, puede ser. O fulano de tal quiso, yo le dije que me corte el pasto y no quiere. Bueno, sí, por supuesto que esos casos existen. Pero yo hablo del conjunto de la sociedad. Hay mucha gente que perdió el trabajo, hay mucha gente que buscó trabajo y no lo tiene, y entonces, cuando vos ya entrás en la desesperación, y esto los gobiernos lo saben, los gobiernos recurren a la ayuda, porque obviamente, de alguna manera, esta
esta situación hay que paliarla, pero por un tiempo, no la podés mantener en el tiempo, porque lo que tiene que perdurar en el tiempo es el trabajo. Cuando hay trabajo, cuando hay inversión, entonces se genera empleo, y el empleo es la mejor cura que puede tener una sociedad. Yo viví en el conurbano bonaerense hasta los 24 años, partido de La Matanza, y con mis abuelos tomaba fresco en el verano hasta la 1 de la mañana, en la puerta de la casa, que tenía un jardín, con una verja de 40 centímetros, no teníamos rejas, teníamos la puerta abierta porque hacía calor, y nadie se bajó con un revólver para asaltarnos. Hoy eso no se puede hacer en el conurbano bonaerense. Ahora nadie se pregunta por qué. Porque claro, hubo un proyecto donde la Argentina, además de producir cereales, además de producir carne, además de producir cuero, limones, hierbas, vino, materia prima, minería, pesca, la Argentina tuvo hasta los años 70 un proyecto industrial. Y todo ese fantasma de fábricas cerradas que hay en los grandes conurbanos, no solo el bonaerense, el rosarino, el cordobés, responde a un proyecto que se empieza a destruir de la dictadura militar en adelante. Claro. Y toda esa masa de gente que quedó sin trabajo, ¿dónde va a venir a trabajar? ¿Al campo? No, te digo tampoco, porque el campo no puede absorber esa masa de trabajo, y además el campo también, por la tecnificación, ha expulsado mano de obra. Es cierto, es cierto. Es la verdad. No es echarle la culpa al productor, que, bueno, apareció el tractor que se maneja solo con una computadora, y bueno, prescinde del tractorista. Entonces, a ver, la tecnología genera que obviamente mucha gente vaya quedando sin trabajo. Como no hay un proyecto alternativo a toda esta gente que se va sumando y que va quedando sin trabajo, bueno, se acumula, ¿no?, esta situación de que, bueno, obviamente que a la gente hay que ayudarla, y me parece correcto que hay que ayudarla, pero si vos la ayudás de por vida y no le das los medios y no le generás los medios para poder desarrollarse, no vamos a generar una cultura del trabajo, y por ende no vamos a hacer retroceder a la droga, no vamos a hacer retroceder a la delincuencia, porque todo es parte de la misma descomposición social. Entonces, a veces yo entiendo que algún vecino enojado diga, bueno, pero ahí no quieren laburar, no quieren trabajar, no quieren... Sí, habrá casos, y yo no lo niego, yo mismo lo he vivido, pero no es la generalidad. Hoy Argentina no está dando posibilidades a miles, ¿qué digo miles? Millones de personas. Y ese es el gran desafío, por lo que te dije antes. Y gran parte de ese problema que tenemos es que resolver es nuestra independencia económica. Y endeudándonos a lo loco y atándonos a las economías de otros países, no vamos a resolver estos problemas. Todo lo contrario, los vamos a profundizar. Tenemos que insertarnos en el mundo, pero te lo vuelvo a reiterar, de pie, no de rodillas, haciendo hincapié en que somos un país autónomo. Tenemos que recuperar la idea de un país soberano, porque si no hablamos de San Martín y de Belgrano no sabemos nada, porque hay que leer a San Martín y Belgrano para darte cuenta del proyecto de país que quería, y que no es el proyecto de país que tenemos. La cosa pasa por ahí. Sin dudas. Después, Sin dudas. Obviamente, Ricardo, no todos pensamos igual, y hay diferencias, y uno, en buena hora que haya diferencia. La sociedad es plural, no es única, vamos a tener diferencias, pero ¿cómo puede ser que no encontremos un punto de acuerdo? Porque cuando no hay un punto de acuerdo y es blanco o negro, lo que sobreviene es la guerra. Lo que sobreviene es la guerra, porque es el uno o el otro. Y creo que con eso hay que terminar por el bien de todos. Es mi humilde opinión, como vecino, como profesor, mi humilde opinión. Yo no tengo un poder de decisión político, y aunque lo tuviera, si todo el resto no te acompaña, también es difícil, ¿no? Sin dudas. Héctor, agradecerte mucho estos minutos que nos has dispensado. Ojalá sirva todo esto, ojalá quede algo de todo esto que nos has contado, que has hablado, y ojalá que podamos
ir recuperando de a poco este bello país que tenemos, sin ningún lugar a dudas. Exacto. Y por último, Ricardo, entender una cosa. La cuestión no es que para crear un modelo de país viable hay que destruir a uno para crear el otro. No, acá hay que sumar. Acá hay que sumar. A ver, el campo, lo que es la explotación agropecuaria, es una fuente de riquezas inmensa. El país se basa en las exportaciones agropecuarias y eso no solo hay que mantenerlo, sino que hay que intensificarlo y desarrollarlo. Pero paralelo a eso, vos tenés que crear otras alternativas, porque solo la producción agropecuaria no va a solucionar los problemas de Argentina. Porque es un país muy grande, que no es solo la pampa húmeda. Y así todo, dentro de la pampa húmeda, vos tenés estos bolsones que te comento, de los conurbanos, que quedaron en la total degradación, porque fueron parte de un proyecto que murió. Bueno, habrá que crear un proyecto si ese proyecto murió, pero la situación no la podés sostener de por vida, así. Eso quería agregar. Héctor, muchísimas gracias. Te mando un saludo, que tengas una linda semana y bueno, por supuesto agradecerte por las deferencias de siempre. Siempre que te llamamos estás, así que nada, mandarte un saludo y agradecerte. Bueno, y gracias a vos por el espacio, no hay ningún problema. Hasta luego, hasta luego. Bueno, el profesor Héctor García, hablando sobre el Día de la Independencia, sobre el 9 de julio, pero al mismo tiempo